Francia hizo algo que el resto de Europa aún teme hacer. Pero el verdadero impacto de su estrategia podría sorprenderte. El país nombró al movimiento y luego fue a por los edificios. 672 establecimientos cerrados, 24 mezquitas clausuradas. Imanes pagados por gobiernos extranjeros, eliminados de la nómina. 2 escuelas privadas de élite sin fondos públicos. Luego, el 5 de mayo de 2026, el Estado francés fue un paso más allá. Votó 206 a 124 a favor de un nuevo delito: atacar los principios de la República, y por el poder de congelar el dinero de una organización sin necesidad de una condena. Europa todavía está debatiendo esto. Francia ya lo ha zanjado. Y para entender cómo un país famoso por su amor a la libertad terminó otorgando a los prefectos el poder de cerrar una sala de oración, hay que remontarse al momento en que Francia dejó de contar cuerpos y comenzó a contar edificios. Durante años, Francia hizo lo que casi todos los países occidentales hacen después de un ataque terrorista. Guardó luto, desplegó soldados y arrestó a la red alrededor del asesino. Esperó, y luego volvió a esperar. En enero de 2015, hombres armados entraron en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo y asesinaron a sus caricaturistas. 17 personas murieron en 3 días de violencia en la región de París. En noviembre de ese mismo año, atacantes coordinados asaltaron una sala de conciertos llamada Bataclan, un estadio y una serie de cafeterías en París. 130 personas fueron asesinadas en una sola noche. 8 meses después, el 14 de julio de 2016, un camión embistió a una multitud que celebraba el Día de la Bastilla en el Paseo Marítimo de Niza. 86 personas fallecieron, incluidos niños. Y luego llegó el incidente que cambió el argumento. El 16 de octubre de 2020, un profesor llamado Samuel Paty fue decapitado en una calle a las afueras de una escuela en un suburbio de París. Había mostrado caricaturas a sus alumnos en una lección sobre la libertad de expresión. Lo que lo mató no fue un complot gestado en Siria. Comenzó con un video de un padre publicado en línea. Fue amplificado por un predicador activista. Una campaña en redes sociales lo nombró, lo describió y reveló la ubicación de su escuela. Para cuando llegó el asesino, ya le habían entregado un objetivo: personas que nunca tocaron un arma. El asesino era un joven de 18 años que llegó a Francia como niño refugiado. No conocía a Samuel Paty. No asistía a la escuela. Pagó a los alumnos para que le indicaran quién era el profesor. En diciembre de 2024, 8 personas fueron condenadas por el asesinato, incluido el padre que lanzó la campaña en línea y el predicador activista que la amplificó. Ninguno de ellos estaba allí cuando Paty murió. Esto es lo que parece una cadena cuando finalmente la dibujas en papel. Ese es el caso que abrió una brecha en el Estado francés, porque los investigadores franceses examinaron el asesinato de Samuel Paty y vieron una cadena, y el hombre que sostenía el cuchillo era el último eslabón, no el primero. 2 semanas antes de la muerte de Paty, el 2 de octubre de 2020, el presidente Emmanuel Macron había pronunciado un discurso en la ciudad de Les Mureaux que definiría los siguientes 6 años de la política francesa. Dijo que el país se enfrentaba a algo que llamó separatismo islamista, un proyecto organizado, en sus palabras, para construir una contrasociedad dentro de Francia, con sus propias reglas, su propia autoridad, sus propios tribunales de opinión funcionando en paralelo a la República. Fue cuidadoso con la palabra. No dijo Islam, dijo islamismo, Islam político, un movimiento. Sus críticos dijeron que la distinción era demasiado sutil para sobrevivir al contacto con un oficial de policía, un prefecto o una campaña electoral. Y puede que tuvieran razón. Volveremos a eso, porque es la crítica más aguda a la que se enfrenta Francia y ha costado la vida a personas reales. Pero primero, entendamos lo que el Estado francés hizo con esa idea, porque no se mantuvo como una idea por mucho tiempo. Se convirtió en una ley, y esa ley fue extraordinaria. El 24 de agosto de 2021,
Francia aprobó una legislación con un nombre que suena casi suave en la traducción. La ley que refuerza el respeto a los principios de la República. Nadie la llama así. Todos la conocen como la ley contra el separatismo. Dejando a un lado el lenguaje legal francés, esto es lo que realmente hace. Cualquier asociación que reciba un solo euro de dinero público debe firmar ahora lo que Francia llama un contrato de compromiso republicano. Es una promesa por escrito de respetar el laicismo, la igualdad entre hombres y mujeres y las leyes de la República. Si lo incumples, el dinero no solo se detiene, sino que debe ser devuelto. Cualquier organización religiosa que reciba más de 10.000 euros del extranjero debe declararlo, publicar sus cuentas y abrir sus libros al Estado. El dinero extranjero puede seguir entrando, pero no puede hacerlo en silencio. La educación en casa, que había sido una simple declaración, se convirtió en algo para lo que hay que obtener permiso. Esa única cláusula apuntaba directamente a las escuelas religiosas no oficiales que operan en pisos y trastiendas, enseñando a niños que nunca habían sido registrados en ningún lugar. Los médicos que emiten certificados de virginidad se enfrentan a multas y prisión. El matrimonio forzado puede ser remitido directamente a un fiscal, amenazar o intimidar a un funcionario público para que incumpla una norma por motivos religiosos se convirtió en un delito penal propio, con una pena de hasta 5 años. Y la cláusula más importante, la que pronto apuntaría a edificios reales con personas reales dentro, fue que el gobierno se otorgó el poder de disolver una organización por decreto administrativo. Sin juicio, sin necesidad de condena, solo una firma. También había normas antiofertas hostiles, escritas para evitar que los intransigentes tomaran discretamente el control de una asociación de mezquitas desde dentro. Y cualquier persona condenada por terrorismo tenía prohibido liderar una organización religiosa durante una década. Aquí está la lógica, y vale la pena enunciarla claramente, porque es todo el argumento francés en una frase. Si quieres dinero público francés, protección legal francesa y acceso a las instituciones francesas, entonces debes aceptar la ley francesa. Toda ella. Siempre, sin excepción. Francia ya no preguntaba si una organización había cometido un delito. Ahora preguntaba si una organización aceptaría la República. Esas son preguntas muy diferentes. Y una vez que un Estado comienza a hacer la segunda, las leyes dejan de ser papeleo. Comienzan a convertirse en candados, porque los cierres ya habían comenzado antes de que la ley fuera siquiera firmada. Y una vez que se aprobó, se aceleraron. En noviembre y diciembre de 2020, en las semanas posteriores al asesinato de Samuel Paty, el gobierno francés disolvió 2 de las organizaciones musulmanas más prominentes del país. Una era Baraka City, una organización benéfica humanitaria con una gran presencia en línea. La otra era el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, conocido por sus iniciales francesas, CIF, un grupo de defensa legal que documentaba la discriminación antimusulmana y llevaba casos a los tribunales. Recuerden ese nombre, CIF, vuelve a aparecer más tarde, y lo hace de una manera que nadie en el gobierno francés esperaba. Las mezquitas fueron las siguientes. Las autoridades francesas inspeccionaron aproximadamente 99 de las cerca de 2.600 mezquitas del país bajo sospecha de separatismo. Se ordenó el cierre de 24. A otras se les dijo exactamente lo que sucedería si no cumplían. Romper lazos con predicadores que el Estado consideraba peligrosos, rechazar financiación extranjera o perder el edificio. Decenas cumplieron y fueron eliminadas de la lista. Los prefectos sellaban las salas de oración. Los investigadores financieros revisaban las cuentas. Los imanes eran deportados. Y aquí es donde los números dejaron de ser abstractos. Entre 2018 y 2021, una campaña nacional de inspecciones recorrió establecimientos gestionados por musulmanes en toda Francia. Mezquitas, escuelas, restaurantes, clubes deportivos, asociaciones culturales, bares de shisha, casi 24.000 controles, 672 establecimientos cerrados, no todos por extremismo,
Algunos fueron cerrados por normas de higiene, otros por licencias, algunos por infracciones de papeleo que nadie habría notado en otro lugar. Ese era el objetivo. Los críticos le dieron un nombre a la estrategia: obstrucción administrativa. Si no puedes probar un delito, inspeccionas hasta encontrar una infracción. Y siempre hay una infracción. Piensen en cómo se ve eso sobre el terreno. Un prefecto firma una orden. La policía llega a una sala de oración un viernes. Se coloca un aviso en la puerta. La congregación, la mayoría de los cuales nunca han infringido una ley en su vida, llega para las oraciones y encuentra su edificio sellado. Por lo que dijo un imán en un sermón 3 meses antes, o por quien donó una vez a la asociación propietaria del arrendamiento. Algunos de esos cierres estaban claramente justificados. Algunos fueron discretamente revertidos. Una mezquita cerrada en Cannes en enero de 2022 vio su cierre anulado 2 meses después, cuando la prefectura aceptó que su nuevo liderazgo ofrecía garantías suficientes. El Estado no estaba probando la culpabilidad. El Estado simplemente estaba aplicando presión. Y funcionó. Que es precisamente lo que alarma a las personas a las que iba dirigido. Luego Francia fue a por las escuelas, y eligió las mejores. La escuela secundaria Everis en Lille era una de las escuelas privadas de mayor rendimiento de todo el país. Al-Kindi, cerca de Lyon, tenía fama de excelencia académica. Pero ambas fueron acusadas de vínculos con el ecosistema de los hermanos musulmanes. Ambos vieron atacados sus contratos de financiación estatal. En marzo de 2025, un tribunal administrativo de Lyon confirmó la cancelación del contrato de Al-Kindi, lo que le costó aproximadamente 1,6 millones de euros al año. Everis luchó en los tribunales y recuperó las subvenciones en apelación. En mayo de 2025, funcionarios regionales actuaron contra una tercera escuela, Eb Kaloun, en Marsella, y le cortaron la financiación pública. Un club de fútbol cerca de Montpellier perdió su licencia por poner una estrella y una luna creciente en sus camisetas. Y la gente que dirigía estas instituciones empezó a decir lo mismo una y otra vez. No nos están castigando por lo que hicimos. Nos están castigando por lo que se sospecha que nos estamos convirtiendo. Francia dijo que ese era todo el objetivo de la prevención. Sus críticos dijeron que esa era la definición de sospecha. Y la presión no se detuvo en la puerta de una institución. Siguió a la gente hasta la calle. Porque Francia no trata el espacio público como lo hacen Gran Bretaña o Alemania. No intenta hacer sitio para todas las religiones por igual. Intenta vaciar la habitación de religión por completo. Ese principio tiene un nombre: la laicidad. Y en Francia podría considerarse sagrado, pero aterriza de manera desigual y todo el mundo lo sabe. En 2004, Francia prohibió los símbolos religiosos ostensibles en las escuelas estatales. Para 2010, prohibió los velos integrales en cualquier lugar público. Y en septiembre de 2023, el gobierno prohibió la abaya, un vestido largo y holgado, en las escuelas públicas, argumentando que las alumnas usaban la ropa para probar los límites de la ley. Luego fue más allá. En mayo de 2025, el propio partido del presidente Macron propuso prohibir el pañuelo en la cabeza para las niñas menores de 15 años en los espacios públicos por completo, enmarcando esto como una defensa de los niños y de la igualdad entre los sexos. Los críticos respondieron que un Estado francés que legisla lo que una niña de 12 años puede llevar en la cabeza ha dejado de defender la neutralidad y ha comenzado a imponer la conformidad. Los partidarios lo llamaron igualdad. Los oponentes lo llaman una norma que teóricamente se aplica a todos y en la práctica recae en un solo grupo de mujeres. Y esa es la trampa que Francia se ha tendido a sí misma. El argumento de seguridad contra un movimiento político es fuerte, documentado, defendible. Un código de vestimenta no es un argumento de seguridad. Es una discusión sobre cómo se le permite verse a Francia. Edificios, escuelas, ropa. Pero debajo de cada uno de ellos se encontraba una pregunta más difícil. Y Francia finalmente decidió hacerla en voz alta. ¿Quién estaba pagando todo esto? Durante 60 años,
Francia mantuvo un acuerdo discreto que casi nadie fuera del sistema entendía. Se llamaba Islam consular. Francia necesitaba imanes. Francia no formaba ninguno. Así que los gobiernos extranjeros los enviaban y pagaban sus salarios. Turquía envió alrededor de 150. Argelia 120. Marruecos aproximadamente 30. Eran, en el sentido más literal, funcionarios de un estado extranjero, de pie en un púlpito francés y hablando a ciudadanos franceses. Macron anunció el fin de esto en Mulhouse en febrero de 2020. Tardó 4 años en ejecutarse. A partir del 1 de enero de 2024, Francia dejó de aceptar nuevos imanes adscritos. Para el 1 de abril de 2024, los que ya estaban en el país tuvieron que cambiar completamente de estatus. Fueron desvinculados de sus gobiernos de origen y luego puestos en la nómina de las asociaciones francesas que gestionaban las mezquitas, o podían marcharse. El argumento francés fue contundente y efectivo. Quien paga al imán, con el tiempo, influye en el sermón. Una república no puede permitir que otro gobierno decida lo que se predica dentro de sus propias fronteras. Y cuando un predicador cruzaba la línea, Francia dejaba de debatir y comenzaba a deportar. En febrero de 2024, un imán en la región de Gard, que había vivido en Francia durante 40 años, describió la bandera francesa como satánica en un sermón. El Ministerio del Interior lo expulsó a Túnez en cuestión de días. Pero aquí está la parte incómoda, y al gobierno francés no le gusta discutirla. Los imanes adscritos eran solo unos 270 de los aproximadamente 2.700 imanes en Francia, alrededor del 10%. Y la antropóloga que ha dedicado su carrera a estudiar los movimientos islamistas en Europa, Florence Bergeau-Blackler, advirtió que eliminarlos no resuelve casi nada, porque el imán no es el que tiene el poder. El financiero lo es, y fue más allá. Cortar los imanes patrocinados por el Estado de Turquía y Argelia podría, de hecho, ayudar a los hermanos musulmanes específicamente, porque la hermandad no responde a ningún Estado. Francia había cortado la cuerda visible, pero la invisible, bueno, esa seguía ahí. Y en mayo de 2025, el gobierno francés finalmente le puso un nombre. Y la cifra asombró al país. El 21 de mayo de 2025, un informe llegó al escritorio del presidente de Francia. Se titulaba, sin eufemismos, Los hermanos musulmanes y el islamismo político en Francia. Había sido encargado en 2024 por Gérald Darmanin, cuando dirigía el Ministerio del Interior. Fue escrito por un exembajador, François Gouillet, y un prefecto, Pascal Cout. Tenía 74 páginas, y Macron tomó la extraordinaria medida de convocar un Consejo de Defensa, el organismo que Francia utiliza para la guerra y el terrorismo, para discutirlo. La afirmación central del informe era esta. Identificó aproximadamente 280 asociaciones y 207 lugares de culto conectados o influenciados por los hermanos musulmanes. Nombró a la Organización Musulmanes de Francia, anteriormente la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, como la rama nacional del movimiento. Describió una estrategia que se llamó entrismo. No confrontación, no violencia, sino infiltración paciente. Clubes deportivos, organizaciones benéficas, escuelas, ayuntamientos, construyendo influencia de abajo hacia arriba, hasta que las reglas de la República cedieran silenciosamente a otra cosa. El informe lo calificó de amenaza a la cohesión nacional. Pero leyendo el informe de cerca, dice algo que casi todos los titulares omitieron. Sus propios autores escribieron que no hay evidencia reciente de ningún deseo entre los musulmanes en Francia de establecer un Estado islámico o imponer leyes religiosas en el país. Escribieron que Francia no se enfrentaba a un separatismo agresivo, sino a algo más sutil. Los propios investigadores del gobierno trazaron la línea que los políticos seguían desdibujando, pero eso no ralentizó nada. Macron ordenó nuevas propuestas en cuestión de semanas. Poderes de congelación de activos, la disolución de fondos de dotación, una campaña de concienciación pública dirigida al personal hospitalario
y a los entrenadores deportivos antes de las elecciones municipales de marzo de 2026. Y luego, 6 meses después, llegó una encuesta que hizo que todos los argumentos en Francia resonaran 10 veces más fuerte. Y es la cifra más explosiva de toda esta historia. Lo que vino después dividió a Francia por la mitad. Y la lucha sobre si era cierto o no, esa todavía continúa. El 18 de noviembre de 2025, el Instituto de Encuestas IFOP publicó un estudio para la revista Écran de, basado en entrevistas telefónicas con más de 1000 musulmanes en Francia, extraídos de una muestra nacional de más de 14.000 personas. Se tituló en términos claros: Estado de la relación entre los musulmanes en Francia y el islamismo. Y aquí está el hallazgo que detonó. Entre los musulmanes franceses de 15 a 24 años, el 57% dijo que las reglas del Islam importan más que las leyes de la República Francesa. No un margen, no un error de redondeo. Una mayoría de la generación más joven. En todos los grupos de edad, la cifra fue del 44%. Aproximadamente el 38% expresó algún tipo de simpatía por las posiciones islamistas, y los analistas de IFOP dijeron que la tendencia no se estaba desvaneciendo con el tiempo. Se estaba fortaleciendo con cada generación, exactamente lo contrario de lo que toda teoría de integración en Europa había predicho. Porque esto es lo que desbarata la historia estándar. La cómoda suposición en Europa occidental siempre ha sido que la religiosidad se suaviza a través de las generaciones. Los abuelos rezan, los padres se alejan, los nietos olvidan. Los datos de IFOP mostraron que el Islam francés iba en sentido inverso. La oración diaria entre los musulmanes franceses menores de 25 años aumentó del 26% en 1989 al 67% en 2025. La proporción de mujeres musulmanas jóvenes que usan el velo pasó del 16% en 2003 al 45% en 2025. La generación nacida y criada dentro de la República Francesa era más observante religiosamente que la que llegó del extranjero. Y la tendencia no se detiene en la creencia privada. IFOP encontró que aproximadamente 1 de cada 4 musulmanes franceses expresaba simpatía por los hermanos musulmanes, específicamente, la misma organización que el Estado francés acababa de pasar un año mapeando. Ese único hecho es el motor detrás de todo lo que Francia ha hecho desde entonces. Pero ahora la otra mitad, y no la vamos a omitir porque es importante. Esa encuesta es impugnada, y ferozmente. Varios consejos regionales de culto musulmán presentaron una denuncia legal formal al respecto, argumentando que la encuesta violaba la ley francesa sobre la objetividad de las encuestas publicadas, que sus preguntas eran capciosas, y que los hallazgos minoritarios se amplificaron con fines políticos. Los académicos señalaron que la simpatía por una idea no es apoyo a la violencia, y que una pregunta de la encuesta sobre la primacía de las reglas religiosas puede significar una docena de cosas diferentes para un joven de 15 años. Entonces, ¿cuál es? ¿Una advertencia a nivel de sociedad sobre la que Francia tenía razón al actuar, o una cifra que fue diseñada para justificar una represión que ya estaba ocurriendo? Francia no puede ponerse de acuerdo, y ese desacuerdo no es académico, porque mientras el país discutía sobre la encuesta, la gente moría. El 25 de abril de 2025, un joven maliense de 22 años llamado Aboubacar Fofana estaba limpiando una pequeña mezquita en Largny-sur-Berberie, en la región de Oise, antes de las oraciones del viernes. Un joven entró. Fofana lo saludó. Minutos después, mientras Fofana se arrodillaba en oración, el hombre lo apuñaló 57 veces, lo filmó agonizando, insultó su religión en cámara y lo publicó. Huyó a Italia, y afortunadamente, se entregó 3 días después. Y en las horas posteriores al asesinato, algunos medios franceses inicialmente lo describieron como una disputa entre 2 fieles, pero para los musulmanes franceses, ese encuadre fue la herida debajo de la herida. 5 semanas después, el 31 de mayo de 2025, un hombre tunecino llamado Hicham el Hichamoy
Fue asesinado a tiros por su vecino en un pueblo cerca de la Riviera. Otro hombre musulmán recibió un disparo y sobrevivió. Y las cifras oficiales respaldan lo que dicen los musulmanes franceses. Los actos antimusulmanes registrados por el Ministerio del Interior francés aumentaron aproximadamente un 75% en los primeros 5 meses de 2025, en comparación con el año anterior, de 32 casos a 99. La presidenta de la Asamblea Nacional inicialmente se negó a guardar un minuto de silencio por Fofana, citando una regla sobre casos individuales. Después de días de furia pública, se retractó y lo hizo. Esa retractación dice todo sobre dónde se encuentra realmente Francia. Un joven fue masacrado mientras rezaba, y la República tuvo que discutir consigo misma si contaba como una víctima por la que valía la pena hacer una pausa. Esa es la factura de la estrategia, y un análisis honesto tiene que ponerla sobre la mesa. Francia se propuso separar el Islam del islamismo, ir tras un movimiento político sin ir tras una fe. Y el argumento de los críticos no es que los hermanos musulmanes sean imaginarios. Es que, en la práctica, en una comisaría, en una prefectura, en un discurso de campaña, la línea se disuelve. Una colegiala con abaya se convierte en un expediente de seguridad. Una camiseta de fútbol se convierte en evidencia. Una organización benéfica se convierte en una tapadera. Incluso Macron vio el peligro. En mayo de 2025, días después del informe de su propio gobierno, advirtió que ver el islamismo en todas partes puede llevar a una persona a la paranoia. Y cuando la Asamblea Nacional debatió el tema en enero de 2026, un diputado señaló que, de las aproximadamente 700 escuelas privadas en Francia, solo 21 fueron identificadas como vinculadas al movimiento. 21. Francia estaba construyendo una arquitectura de seguridad nacional. Y la pregunta que sus críticos seguían haciendo es, ¿a qué se dirige exactamente esto? Y en 2026, Francia dejó de discutir y comenzó a legislar de nuevo. El 16 de marzo de 2026, Bruno Retailleau, el exministro del Interior que había desclasificado el informe sobre los hermanos musulmanes y ahora es el candidato presidencial declarado de los republicanos, presentó el proyecto de ley al Senado. Su objetivo, nombrado en el título, era el entrismo islamista. El 5 de mayo de 2026, el Senado lo aprobó. 208 votos a favor, 24 en contra. Y aquí es donde Francia cruzó una línea que ninguna otra gran democracia de Europa Occidental había cruzado antes. El proyecto de ley crea un nuevo delito penal, un ataque a los principios de la República. No violencia, no incitación, sino un intento coordinado de lograr que se adopten prácticas contrarias a los principios republicanos dentro de las instituciones francesas. Incluso el propio ponente del Senado admitió que la redacción era un poco peligrosa, advirtiendo que, si se escribía de forma demasiado amplia, podría criminalizar movimientos regionales pacíficos, y la reescribió para reducir su alcance. Permite a un prefecto bloquear un permiso de construcción para un lugar de culto antes de que comience la construcción. Permite la congelación administrativa de los fondos y recursos económicos de una organización, restringida tras la enmienda a conductas de particular gravedad. Y una enmienda fue rechazada. Una propuesta para prohibir el pañuelo en la cabeza para menores. Incluso en un Senado que votaba a favor de todo lo anterior. Eso fue demasiado lejos. Al menos por ahora. Mientras tanto, el gobierno estaba redactando su propio proyecto de ley más amplio. El ministro del Interior, Laurent Núñez, dijo a Le Monde el 3 de mayo de 2026 que su texto iría más allá del islamismo por completo, cubriendo a grupos de ultraderecha y toda forma de separatismo y entrismo. Añade un octavo motivo para disolver una asociación. Permite a los ministros prohibir libros que contengan pasajes que inciten al odio. Y apunta a algo muy específico. Organizaciones disueltas en Francia que se reconstituyen en el extranjero y siguen operando en suelo francés, lo que nos remite a un nombre anterior. El CIF, disuelto en Francia en 2020, se reformó en Bélgica como el colectivo contra la islamofobia en Europa.
y siguió trabajando en Francia desde fuera de la jurisdicción francesa, de forma totalmente legal. Francia había cerrado la organización, pero no la capacidad de la organización para existir. Y en el momento en que se publica este video, ese proyecto de ley del gobierno se encuentra en el Consejo de Estado a la espera de su dictamen legal. Así que la última pregunta es la que realmente importa. ¿Funcionó algo de esto? ¿Y lo está siguiendo Europa? Bueno, en parte y lentamente. Francia fue a Bruselas el 22 de enero de 2026. La Asamblea Nacional votó 157 a 101 a favor de una resolución que exigía a la Comisión Europea incluir a los hermanos musulmanes en la lista de organizaciones terroristas de la UE. La Comisión no se ha movido. Su posición sigue siendo que esto lo deben iniciar los Estados miembros. En el debate, los oponentes argumentaron que un movimiento sin una estructura de mando unificada y sin delitos terroristas establecidos en Francia sería desmantelado por los tribunales europeos en un año. Y tienen razón. Y eso expone el fallo en el centro de todo este proyecto francés. Los hermanos musulmanes en Europa no tienen tarjeta de membresía, ni sede que puedas allanar, ni líder que puedas arrestar. Casi nadie en Francia afirma pertenecer a ellos. El propio informe del gobierno reconoce que la identificación se basa en un conjunto de pistas: personal compartido, ideas compartidas, reuniones compartidas, en lugar de una cadena de mando. No se puede ilegalizar un conjunto de pistas. En otros lugares, el patrón es real, pero desigual. Austria prohibió la exhibición de símbolos de la hermandad en 2021, antes que Francia, no después. Alemania actuó contra organizaciones islamistas individuales. Estados Unidos designó a las ramas egipcia, jordana y libanesa como organizaciones terroristas el 13 de enero de 2026. Pero ningún miembro de la Unión Europea ha prohibido el movimiento por completo. Ni una sola vez. Y hay una razón por la que el resto de Europa duda. Gran Bretaña revisó a la hermandad en 2015 y se quedó a las puertas de la proscripción. Bélgica alberga el organismo paraguas europeo del movimiento en Bruselas, en la misma ciudad donde se encuentra la comisión a la que se le pide que lo ilegalice. Los servicios de seguridad de Alemania han descrito a la hermandad como subversiva durante 2 décadas y aún no la han prohibido, porque prohibir una red sin membresía formal significa prohibir una idea, y los tribunales europeos no lo permiten. Francia no se movió primero. Francia fue más lejos, convirtiendo la sospecha en una máquina administrativa permanente que inspecciona, congela, disuelve y cierra sin necesidad de un tribunal. Y todo esto ahora se encamina directamente a unas elecciones. La votación presidencial está programada para abril de 2027. Retailleau se presenta con la ley de entrismo. Darmanin, en el Ministerio de Justicia, pidió a finales de mayo de 2026 una congelación de 3 años de toda la inmigración legal, diciendo que Francia ha llegado al límite de lo que puede absorber y no ha descartado presentarse él mismo. 2 ministros, 2 proyectos de ley, una elección. La lucha de la República contra el Islam político es ahora también una estrategia de campaña. Y eso, más que nada, es lo que preocupa a las personas que apoyaron la represión en primer lugar. Así que, aquí está el veredicto honesto. Francia no prohibió el Islam, nunca lo intentó. Lo que Francia construyó, en cambio, es la máquina institucional más agresiva de Europa Occidental para confrontar el Islam político, y funciona en el sentido estricto en que funcionan las máquinas. Cierra edificios, congela cuentas, disuelve organizaciones, deporta predicadores y corta el dinero extranjero. Pero 6 años después de que Samuel Paty fuera asesinado por una lección sobre la libertad de expresión, la mayoría de los jóvenes musulmanes franceses dicen a los encuestadores que las reglas religiosas superan las leyes de la República. Y los ataques contra musulmanes están aumentando más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna francesa. Francia demostró que un Estado puede cerrar una mezquita, puede disolver una organización benéfica, deportar a un predicador y privar de fondos a una escuela. Pero aún no ha demostrado que un Estado pueda cerrar una idea.
Las ideas no necesitan un permiso de construcción. Se trasladan a Bélgica. Se trasladan a un teléfono. Así que queremos saber de ustedes. Tenía razón Francia. Es el único país europeo lo suficientemente valiente como para nombrar lo que todos los demás pueden ver y no dicen. ¿O simplemente construyó una máquina que eventualmente será dirigida a quien el Estado decida que es el siguiente? Cuéntenos en los comentarios. ¿El voto que decidirá qué respuesta gana? Bueno, ese voto está a menos de un año.